El tema de esta mañana va a ser desanimados por el fracaso de nuestros esfuerzos. Desanimados por el fracaso de nuestros esfuerzos. Este capítulo 60, hermanos, nos encontramos ante un David desanimado por un fracaso que ha venido. El reino de David probablemente duró un promedio de 40 años y durante esos 40 años tuvo victorias, tuvo derrotas, tuvo fracasos, pero resulta que primeramente David durante esos 40 años se enfrentó a diferentes ejércitos, a diferentes enemigos. Acá en el capítulo 60 resulta que se cree que allá por el reinado, por el año número 20 de este rey, resulta que enfrenta una derrota. Y la derrota que enfrenta fue una derrota humillante, fue una derrota nunca antes vista, que vinieron situaciones de lamento, y por eso este salmo es un salmo de lamento de David por la derrota que está enfrentando, a tal grado que él empieza el salmo diciendo que Dios lo ha desechado, y que no solamente que Dios lo ha desechado, sino que el Señor los ha dejado. Ahora, primeramente, cuando vemos la vida de David, al poder ver ese panorama de la vida de David, David es un rey que Dios le hace un llamado. El llamado a gobernar políticamente, a dominar estas tierras, y se toma muy en serio David ese llamado, a tal grado de que usted ve que durante el llamado de Saúl habían un montón de ciudades que no se habían conquistado. O sea que Saúl, cuando analizamos el reinado de Saúl fue un reinado bastante sin mucha guerra, sin mucho atrevimiento, sin mucho riesgo, para que lo entendamos, debido a que el tomarse a pecho un llamado, lo que implica son retos, lo que implica son fracasos, lo que implica es que podemos salir muertos. Entonces Saúl fue un gobierno más conservador. Ahora que David tiene que asumir su llamado, él se lo toma muy en serio, a tal grado que hace un plan estratégico de las ciudades que no habían sido conquistadas, hace un plan estratégico de lo que hacía falta por gobernar, por conquistar, y sin duda tenía todas las intenciones para, como decimos en buen salvadoreño, para irse a matar contra los enemigos. Era literalmente, tenía una mentalidad suicida para enfrentar a los enemigos, matarlos, destruirlos, y no le importaba a él salir muerto. Esa era la visión de David. Había sido un hombre de desiertos, había sido un hombre que había sido entrenado en los desiertos, en las persecuciones de Saúl. Entonces era un rey que él no iba a tener lástima por matarse con cualquier ejército y con cualquier enemigo. Entonces la visión de él fue así. Fue una visión en donde él viene y dice, bueno, ¿qué es lo que hace falta por conquistar? Y a este lo vamos a conquistar de esta forma, con este nos vamos a matar de esta forma, con este otro de esta forma, y con este otro de esta otra forma. Entonces la mente la tenía de esa forma David. Ahora,
esa mente él la tenía debido a las persecuciones que él había tenido en los desiertos, en las situaciones adversas que las hemos hablado, que lo habían hecho un guerrero suicida, que no le tenía miedo a la muerte. No era un guerrero de palacio, sino que era un guerrero de desiertos, de dificultades, de cuevas. Entonces él no le tenía miedo a ningún ejército, ni a ningún enemigo. Entonces en esa idea él empezó a gobernar. Entonces empezó a enfrentar ejércitos y ganaba, y ganaba, y ganaba. Pero resulta que enfrenta a un pueblo que son los edomitas. Y lo que sucede que en este enfrentamiento es que sale con una derrota, que es lo que estipula el capítulo 60. Y la derrota que enfrenta fue una derrota humillante, fue una derrota nunca antes vista. Y hablábamos que él viene a consultar al Señor y empieza a quejarse y a lamentarse que si él tiene todas las intenciones de matarse contra el enemigo, si él tiene todas las intenciones de vencer al enemigo, que a él no le hacía falta coraje ni las intenciones, y que por qué, primeramente hay que aclarar, no estaba en pecado, y entonces que por qué razón había venido este fracaso y esta guerra y esta ruina de esta situación. Y empieza a lamentarse diciendo: Señor, tú nos has dejado, tú nos quebrantaste, te has airado con nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y resulta que viene Dios y le habla y le dice: en esta ocasión no es pecado. Porque si usted se recuerda, en otra ocasión, cuando fueron a pelear contra Jai, sí hubo pecado en el pueblo de Israel. Pero resulta que en esta derrota no hay pecado. Entonces viene el Señor y le dice: mira, no, simplemente no estás en pecado, pero estás enfrentando una derrota, estás enfrentando un fracaso. Y esto deprime a David, porque no hay pecado de parte de él. Él tiene todas las intenciones para matarse con cualquier enemigo. Tiene la capacidad militar y la destreza con sus manos y con su mente y con su ejército para defenderse de cualquiera y vencerlo. Pero resulta ahora que los edomitas lo han vencido. Y entonces es ahí donde viene el lamento de él. El lamento de esta derrota y de este fracaso. Y entonces viene el versículo número 11 que leíamos acá. Y el versículo número 10 dice: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres y en Dios haremos proezas. Entonces vea lo que Dios a través de esta derrota, lo que Dios a través de este fracaso estaba tratando y logró. No solo que trató, sino que lo hace pasar a David por esta derrota, por este fracaso, que no es producto del pecado, no es producto que él es un conservador políticamente hablando, que le tiene miedo a un ejército. No es producto de sus miedos, sino que es producto de un trato especial de Dios para la vida de David. Entonces Dios tenía un propósito, y el propósito que Dios tenía era de formar un carácter diferente en David. David tenía un carácter en donde él podía resolver las cosas con su fuerza, en donde él podía resolver los problemas y los enemigos con sus manos. Pero Dios vio que eso en David lleva a los hombres a un ego. Eso lleva a los hombres a un egoísmo. Eso lleva a los hombres a la perdición. Porque nosotros los hombres y la humanidad, al ver que con nuestras fuerzas nosotros empezamos a tener victorias, al ver que con nuestra fuerza nosotros empezamos a alcanzar grandes logros, entonces nos vamos inflando de egoísmo, de orgullo, de soberbia, y todo eso es contraproducente porque exalta nuestro yo y no exalta el nombre del Señor. Entonces Dios
se traza un propósito y dice: vamos a hacer pasar una materia a David. Y la materia que vamos a hacerlo pasar, yo sé que es un hombre experimentado en la guerra, no le hace falta valentía, él se puede suicidar con cualquiera, matándose en cualquier guerra, pero a mí no me interesa ese tipo de guerrero. Yo necesito otro tipo de guerrero, otro tipo de mentalidad. Y entonces voy a permitir que ahora a David le den una paliza nunca antes vistas, como nunca se le han dado a Israel. Y resulta que le dan esta paliza a David y entonces empieza a llorar, empieza a lamentarse por este fracaso. Y es en este fracaso que David está desanimado de su fracaso. Desanimado de su fracaso porque él había hecho todos los esfuerzos y había hecho todo lo humanamente posible para ganar esa guerra, pero no se pudo. Y es ahí en donde él está desanimado, porque ha hecho el esfuerzo, no está en pecado y ahora ha venido de la derrota y ahora ha venido el fracaso a su vida. Ahora, cuando ya leemos aquí el versículo número 10, ya David ha pasado esta materia y ya ha llegado a una conclusión, y a la conclusión que ha llegado es que dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. Entonces ya acá David ya está en la otra esfera. Empieza a pedir misericordia, empieza a pedir la ayuda de Dios, empieza a pedir la benevolencia de Dios, empieza ya ese cambio de mentalidad, ya no a las fuerzas propias y a las fuerzas humanas, a tal grado que dice ahí, usted ve, vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Y ya en el versículo número 12 dice: en Dios haremos proezas. Ya acá, más adelante en este capítulo 60, ya acá David enfrenta a este enemigo que son los edomitas, y resulta que les gana, porque cambió la mentalidad. Ya no fue una mentalidad suicida, ya no fue una mentalidad de fuerza, ya no fue una mentalidad de yo puedo, sino que ya él empezó a poner la confianza en Dios, y cuando fue a enfrentar a los edomitas vino la victoria. Y ahí él llega a la conclusión y dice: vana es la ayuda de los hombres, vana es la ayuda de los hombres. Es en Dios que nosotros, los hijos de Dios, los que somos seguidores de Dios, vamos a hacer proezas, vamos a poder alcanzar cosas que no las podemos alcanzar con la fuerza humana, que no las podemos alcanzar en el plano carnal, en el plano terrenal. Es con Dios que vamos a alcanzar aquello imposible. Es con Dios que vamos a alcanzar aquello que nosotros no podemos, que no está a nuestro alcance humanamente hablando. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Ahora, esta es la conclusión que llega David. Esta es la conclusión que llega David. Y ya usted ve acá en donde ya lo estipula y dice: en Dios haremos proezas. Ahora, hermano, esta realidad es una realidad que nos sucede también a nosotros como seres humanos. Nosotros los seres humanos, a muchos de los que estamos acá, a muchos de los que me escuchan, no nos hacen falta las ganas. Usted ve que los salvadoreños nos caracterizamos por ser una persona guerrera. Usted ve que 5,000 guerrilleros pusieron en jaque este país durante 12 años. El ejército de este país son 40,000 personas, 40,000 soldados, un promedio. Pero se levantó un grupo de 5,000 personas dispuestos a matarse, políticamente hablando, a tal grado que se fueron al cerro de Guazapa. Y usted ve que 40,000 hombres durante 12 años no pudieron vencer a esa guerrilla, a tal grado que se llegó a un acuerdo de sentarse a hacer una paz, aunque sea hipotética, pero se llegó a ese acuerdo. Y eso es una guerrilla, fue un referente a nivel mundial de gente guerrera, a tal grado que han venido de otros países a analizar, como Colombia, que no pueden detener toda la guerrilla que hay ahí, y otras
países que están en grandes conflictos, analizar en su momento qué era lo que tenía el salvadoreño. O sea, el salvadoreño es como decimos en buen salvadoreño, es un indio guerrero. Dígale conmigo el que está a la par, es un indio guerrero. O sea, es un indito guerrero que está dispuesto a matarse, que está dispuesto a suicidarse, que está dispuesto tiene una garra tremenda. Eso es único de los salvadoreños, muy único. Algunas otras nacionalidades se nos pegan, pero otras se quedan lejos. Usted ve que cuando jugamos con México, o sea, usted ve que es una garra tremenda. No tiene una proporción. Está hablando que México son 150 millones de habitantes para 30,000 personas o 46 millones de personas. Es desproporcional. Pero lo que le quiero explicar, que este salvadoreño es un guerrero nato. Usted ve que la gente se va para Estados Unidos. No le importa dejar la mujer, no le importa dejar los hijos, no le importa que lo maten, no le importa que la violen, no le importa esto, no le importa esto otro. O sea, tiene un espíritu tremendo, hermanos, que es de admirar en los salvadoreños. La comunidad en Estados Unidos, la comunidad en Honduras, la comunidad en Costa Rica, en Nicaragua, de salvadoreños. No le estoy hablando de otra nacionalidad, tremendo. Entonces, a nosotros los salvadoreños y a mucha de la gente de la humanidad no nos hace falta las ganas y las garras. Ya las tenemos. Véanse las uñas, por favor. Ya las tenemos las uñas. Ya tenemos la mente. Ahora, pareciera que eso, cuando uno ve, tengo las ganas, tengo las intenciones, tengo las herramientas, tengo las armas, tengo esto otro, tengo aquí, tengo allá. Pareciera que esa es la justificante que determinará la victoria. Pareciera que todo eso que nosotros tenemos y toda esa herramienta será la suficiente para darnos la victoria contra los enemigos. Pareciera. ¿Quién diría, si yo tengo 2 títulos, cómo no voy a salir adelante en este país? Diría alguien que me escucha. ¿Cómo no voy a salir adelante si yo tengo esta otra herramienta? Diría alguien que tiene recursos. Pero está enfrentando un fracaso. Pero está enfrentando un fracaso no porque no tenga recursos. Tiene un armamento, tiene un título, tiene un negocio, tiene un buen negocio, tiene herramientas. Pero está enfrentando el fracaso. Y no es porque no tenga armamento, no es porque no tenga garra, no es porque no tenga toda la intención de salir adelante. Es un fracaso producto de nuestros propios esfuerzos. En alguna ocasión les mencionaba que, por ejemplo, acá en El Salvador, como las universidades se privatizaron. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay otros países en donde solo hay 2 universidades en el país. Entonces aquí en El Salvador tenemos un promedio de 25 a 30 universidades, que es una bendición. Entonces, cuando se privatizaron las universidades, entonces nos vendieron la idea de que si nosotros logramos sacar un título académico, primero vamos a hacer más que el otro que no tiene. Segundo, nos hicieron creer que cuando la persona se gradúe, ya está todas las empresas esperándolo. Con esto no le estoy diciendo que no estudie. Entonces nos vendieron la idea de que cuando usted salga, mire, nomás usted terminando la tesis, ahí van a estar todas las empresas llamándolo y diciéndole, venga, le vamos a dar su plaza, se la estamos reservando durante 5 años hasta que usted salga. Pero ¿cuál es el gran fracaso de la mayoría de profesionales aquí en el país? Primeramente, el fracaso es que estudiaron con la idea no de aprender ni de conocer, sino que estudiaron primero para ser pisto. 1. 2, estudiaron para sacarle el título al otro que no lo tiene, para ponerse él arriba. Y entonces cuando ya se gradúe, entonces vos sos el indio y yo soy el profesional. A tal grado que yo he escuchado de hijos que son profesionales y dicen que sus padres son unos grandes indios porque ellos nunca se graduaron.
Entonces, para que usted pueda tener una idea, entonces se estudia con la idea de ya no ser indio, entre comillas. Se estudia con la idea de ver al otro para abajo. Se estudia con la idea de tener dinero. Se estudia con la idea de saber más que el otro. ¿Y cuál es el fracaso? El fracaso es que cuando sales de la universidad, ninguna empresa aquí en el país te está esperando. A tal grado que tenemos profesionales haciendo lo que no estudiaron. Entonces, ¿y cuál era la idea de eso? La idea era todos estos tres malos objetivos que se trazaron. Entonces, yo siempre he recomendado, siempre lo he recomendado, que salgamos de ese chip. O sea, no estudiaste para ver al otro de menos. Tuviste la oportunidad, te la dieron tus padres o tus propios recursos o con tus esfuerzos de tu tío o de alguien, pero no es para ver a alguien de menos, a nadie de menos. No solamente eso, no es para ser pisto, no es para decir, mira, vale tanto. Tienes que servir a la humanidad, servir a tu colonia, servir a la iglesia, servir a tu gente, tu familia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, primeramente tienes que desprogramarte, empezar a servir, a hacer operaciones de gratis, a dar consultorías de gratis, a servir. Después que salgas de esa programación, entonces tienes que ir a esto que dice aquí. Entender que el que te va a abrir las puertas no es el cartón, que el que te va a abrir las puertas no es el título, que el que te va a abrir las puertas se llama Dios en tu vida. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Dentro de ti tiene que nacer una humildad, dentro de ti tiene que nacer una sencillez de corazón y decir, yo no soy más que el otro, yo no hice esto por dinero, sino que mi intención de esto es que este título y que esto que yo tengo, que es la herramienta que yo tengo, sirva para honrar el nombre del Señor y glorificar el nombre del Señor. Y ya cuando estés programado en esa forma, entonces le pides al Señor a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del ayuno si ayunas. De la forma en que tú buscas al Señor, le dices, Señor, aquí está esta herramienta, aquí está este cartón, pero yo no confío en este cartón, yo no confío en lo que me dicen que soy, yo no confío en esto. Señor, yo confío que tú vas a abrir esa puerta. Y cuando tú confías en el Señor, las puertas empiezan a abrirse. Entonces la situación es que el salmista en el 60, él ya llegó a esta conclusión, que vana es la ayuda de los hombres, vana es la ayuda de los hombres, dice él. Ahora el punto es que si nosotros ya llegamos a esta conclusión, usted que me escucha ya llegó a esta conclusión, ya llegamos a esta conclusión que vana es la ayuda de los hombres. Ya llegó usted a esta conclusión. Porque si usted todavía está, que es el pisto el que le va a abrir las puertas, que es el título que le va a abrir las puertas, que es sus herramientas que usted tiene, una buena chequera, no sé qué herramientas tendrá, algunos sacan 2 títulos, ¿qué otra herramienta puede tener? Algún entierro de algún lingote de oro, no sé, ¿qué es lo que lo hace y lo empodera a usted que me escucha? Un buen carro, una buena casa. No sé qué es lo que lo empodera a usted, pero lo que lo haya empoderado y lo que esté empoderado, no espere que venga la derrota, no espere que venga el fracaso, no espere que venga esta situación que le pasó a David, no está esperando esa situación. Es antes que venga esa derrota. Señor, yo no puedo contra estos enemigos. No puedo, Señor, no puedo y no puedo. Y la gente le dice, mire, usted puede. No puedo. Le estoy diciendo que no puedo. La única forma en que yo pueda hacer esto,
La única forma que yo pueda salir adelante en esto es que me deposite en las manos del Señor. Pero eso no lo puedo hacer yo por usted. Tiene que nacer de usted, del interior de uno. Tiene que nacer una actitud de arrepentimiento que nosotros no podemos. Mire, hermano, yo lo he mencionado. Por ejemplo, cuando viene alguien de Estados Unidos acá a El Salvador, nosotros somos, como decimos en buen salvadoreño, bastante tontitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no venimos al culto porque nos trae ropa usada, ¿qué más? Zapatos usados. Algo bueno no nos trae. Nos dice, mira, necesito que me acompañes, allá vamos a ir a echarnos una gallina. Y usted deja a Dios por el tal pariente que le trae esa gallina, por una gallina. Pero nada fuera es el punto. La cosa es que nosotros nos quedamos así, mire, cuando vemos más que si es chele y ojos verdes y alto, ¿verdad? Como otros chaparritos, ¿verdad? Aquí no pasamos del 1.50 y 1.70, y entonces nosotros nos quedamos así, mire, viendo para arriba, y mire, bien pecosito, y que no sé qué, y los admiramos. Pero ellos se quedan bien secos con nosotros, así como que nada pasa, que solo nos les quedamos bien. Mire, es que mire, el que debe de admirarnos son ellos a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Y por qué se lo digo? Pues si allá ganan $30 la hora, dígame cuánto gana usted. 30 por 8, por 6 días en la semana. La gasolina está más cara aquí. Allá vale 2 pesos y aquí vale 4, creo yo. Las casas valen lo mismo. La comida allá la botan. El pollo es gratis. Y entonces, ¿quién debe de mirar a quién? O sea, ¿quién es más guerrero? O sea, es uno que estamos en un país en crisis. Latinoamérica está en crisis. O sea, no tenemos los salarios, pero andamos en carro, pero podemos echarle para la gasolina. O sea, realmente cuando usted ve para adentro, realmente es un milagro, hermano. O sea, cuando usted ve acá, es una tremenda proeza no salir corriendo e irse uno allá a ganar 20 la hora. Es una tremenda acto de fe, decir, acá en el país me voy a quedar. Acá en el país me voy a quedar. Y muchos nos quedamos, pero estamos golpeados por nuestros fracasos de nuestros propios esfuerzos. Está bien, lo felicito, nos quedamos en el país. Está bien, a usted no le interesa Estados Unidos. Está bien, nos vamos a acoplar a nuestra realidad. Y usted tiene todas las ganas de trabajar. Usted tiene todas las intenciones de salir adelante. Muy bueno, pero aquí no le va a servir eso. Aquí lo que le va a servir en este país en crisis y en cualquier país en crisis y en pobreza y en dificultad y contra los enemigos enfrente, eso no nos va a servir. Lo que va a resultar es un fracaso, porque fuiste a pedir trabajo y nadie te abrió las puertas, porque estás endeudado, porque te están quitando la casa, porque estás enfermo. Lo que va a resultar es en una depresión total, como estaba David. ¿Por qué? No es que estás en pecado, no es que estás alejado de Dios, sos hija de Dios, sos de parte del pueblo del Señor. Somos esos que tenemos la herencia de Dios, somos la niña de los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Lo que estamos haciendo mal es que estamos confiando en nuestras fuerzas, y eso no sirve en la obra de Dios, y eso no sirve en la iglesia de Dios, y eso no sirve en los hijos de Dios. Para que nosotros salgamos contra los enemigos, nosotros tenemos que decir: vana es la fuerza de los hombres. No confío en los hombres, confío en Cristo. Él me va a abrir la puerta, Él me va a abrir la ventana, Él será, en Él vamos a salir adelante en este país en crisis. Te lo estoy explicando así porque puedes tener la buena intención. Te estás matando trabajando. ¿Cuánto trabajas? No vienes a la iglesia, ahí andas trabajando, corriendo. Te felicito. Pero esto, como le dijeron a David, aquí vos puedes tener la intención de matarte con el enemigo y inmolarte con él y suicidarte. Aquí te puedes aventar las 24 horas trabajando y no vas a salir del hoyo, porque no es esa la forma. Bíblicamente, si eres hijo, no es esa la forma.
La forma es decir: Señor, yo no puedo. Señor, yo me rindo. No confío en los hombres. No confío en mí mismo, Señor. Ni en mí mismo confío, Señor. No puedo confiar en esta carne. Señor, yo no voy a poder salir adelante. Y cuando nosotros empezamos a entender esta realidad, entonces el creyente va a poder hacer lo que antes no podía hacer en las fuerzas humanas. ¿Y qué es lo que no podía hacer en las fuerzas humanas? Sobrevivir en un país en crisis. ¿Qué es lo que va a poder hacer en las fuerzas humanas? Lo que va a poder hacer es lo que intentó hacerlo en sus fuerzas, trabajando un montón de tiempo, haciendo esto otro. No pudo y se frustró, pero ya en Dios se puede. Los que tienen padres, los que tienen hijos, perdón, una de las preguntas que han de hacerse ha de ser: ¿cómo hacer que mi hijo no se haga drogo? Usted sabe que hay situaciones que le pegan más a uno que al otro. Por ejemplo, hay personas que nunca han probado el cigarro. Nunca. Pero con una vez que lo logren probar, va a ser una adicción para toda la vida. O la droga. O a otro pecado. ¿Cómo poder hacer que mi hijo que yo tengo aquí, que Dios me los ha dado, que Dios me los ha prestado, cómo poder hacer que ese hijo no se me haga drogo? ¿Cómo poder hacer que ese hijo no se haga mujeriego? ¿Cómo poder hacer que ese hijo le tema a Dios? Es un gran reto. Es un gran reto. Es un reto. Eso es un mega reto. Imagínense qué triste de ser ese hijo que usted tuvo y ya después verlo en una cuneta tirado. Ya después verlo que llega a las 4 de la mañana manchadas las manos de sangre. Después ver a esa hija que no la honra y empezar a ver todo eso. Y uno dice: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Lo que hizo mal fue que usted depositó en sus fuerzas. Usted creía que dándole una mesada semanalmente al hijo, ya que de esa forma ya el hijo va a poder salir adelante. Y no es así. Usted le puede dar un cheque a su hijo cada semana y mira, si vos no fumás yo te doy esto otro, pero eso no sirve de nada. Eso son cosas humanas. Todo lo humano no sirve para poder sostenerse. Pero eso uno tiene que entenderlo y tiene que llegar a esta conclusión: que toda la ayuda de los hombres coopera, nos contribuye, pero nosotros no podemos estar esperando en la ayuda de los hombres la fortaleza nuestra, porque la fortaleza nuestra, suya y mía, no depende de los hombres, sino que depende de Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Entonces probablemente usted, como le digo, usted que me escucha puede ser pastor, pero sus hijos están en drogas. Usted puede ser diácono, pero sus hijos están en drogas. Usted puede ser dentro de la iglesia y usted se pregunta: ¿qué hice mal? Lo que estamos haciendo mal no es que estás en pecado. Estás sirviendo a Dios, eres diácono, eres obrera, tienes tu hogar de restauración, eres anfitrión. Estás sirviéndole a Dios. Y no durante 6 meses, tienes 5 años, 10 años, tú que me escuchas. Otros tienen mucho tiempo, pero hay fracasos en la vida. Y uno dice: pero si soy hermano, si doy mi diezmo, si doy mis ofrendas, si me congrego, si sirvo, si predico, si hago esto. Pero el problema está que estamos haciendo las cosas creyendo que nuestra fuerza humana, y eso yo no lo puedo medir, usted mismo se lo puede medir. Usted sabe, o sea, es el interior de nuestra actitud la que determina si yo estoy confiando en mis fuerzas o estoy confiando en las fuerzas de Dios. Entonces uno tiene que entenderlo. Y entonces probablemente usted que me escuche ya está enfrentando un fracaso de sus propios esfuerzos. ¿Y qué sucede en el fracaso de sus propios esfuerzos? Ya lo estamos enfrentando.
ya hay un divorcio. O sea, ya aquí no estamos hablando de cosas hipotéticas. Ya usted lleva 2 divorcios, ya lleva un divorcio, ya lleva 30 novios, 20 novios, y usted sigue patinando en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que está en pecado? No. ¿Que le sirve a Dios? No, si no es servidora de Dios, pues. Es que quizás no predico y no predica la palabra de Dios. El problema está en el interior, que nosotros creemos que con nuestra fuerza nosotros vamos a poder salir adelante. Y usted no va a poder salir adelante en sus fuerzas. Con sus fuerzas lo que va a suceder es que va a venir una derrota, como le sucedió a David. Va a venir un divorcio, va a venir un fracaso económico, va a venir una quiebra. ¿Y por qué vienen? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, Dios cuando a usted le pregunten, mire, ¿y usted cómo es que ha logrado salir adelante? Mire, le queremos hacer una entrevista. Lo vamos a entrevistar aquí en el canal 4. Todavía existe, ¿verdad? Lo vamos a entrevistar en el canal 4. Ah, qué bueno, ya usted viene, se sienta como todo un exitoso. Ya lo sientan y le dicen, mire, queremos que nos dé la clave, cómo es que usted ha logrado salir adelante en un país en crisis. Y usted viene, mire, fíjese que desde pequeño mi papá me enseñó a ahorrar. Desde pequeño mi papá me enseñó las inversiones. Desde pequeño mi papá hizo esto. Ya se torció. Ya, como decimos en buen salvadoreño, ya la regó. Porque su esfuerzo y su éxito es producto de su esfuerzo humano. Y eso es vano. Y eso es vano. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. En ese momento tiene que salir, mire, esto se ha logrado porque yo dependo de Dios. Dios es el que me ha dado la victoria acá, allá y siempre. Y el día que yo no esté con Dios viene la derrota, porque Él es nuestra victoria. Y eso lo entendió Sansón a golpes. Sansón pensaba que quizás los músculos que tenía era el éxito que tenía. El mucho éxito que nosotros tengamos no es por nuestro esfuerzo. Eso se le tiene que quitar de la cabeza. Y si usted sigue insistiendo con eso, le voy a seguir diciendo, no va a seguir de novio en novio, va a seguir de divorcio en divorcio, va a tener hijos con uno, con otro, y se van a hacer 5 hijos con diferente papá. Va a seguir de negocio en negocio, va a seguir de fracaso en fracaso. No porque no está en pecado, va a seguir sirviendo en Dios. Pero el problema va a estar en que usted y yo tenemos que entender que esta es una realidad. Una realidad. Da tristeza, hermanos, personas creyentes esperando la ayuda de los hombres. O sea, uno no puede, si alguien le ayuda, si alguien le colabora, bienvenido sea. Pero no podemos estar esperando la ayuda de los hombres. Usted tiene que entender, usted no puede estar esperando que hasta que cuando le den la pensión, usted no puede estar esperando que del gobierno le van a dar la comida, que esto y lo otro. No, usted tiene que levantarse en el nombre del Señor. Usted ya tiene el esfuerzo, tiene la garra y viene y pone esa piña en el nombre del Señor. Esta piña vamos a hacer proezas. Con esta piña vamos a hacer jugo de piña, vamos a hacer agua de coco, vamos a vender charamusca, vamos a vender chocobananos, y en las manos del Señor voy a sacar adelante mis hijos. Con esto Dios lo va a usar para dar el estudio a mis hijos, para pagar mi casa, para hacer esto otro. No por lo insignificante, sino porque esto está en las manos de Dios, y todo lo que está en las manos de Dios, el creyente puede hacer proezas, cosas imposibles en las manos del Señor. Cosas imposibles en las manos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pasar a esta otra etapa. Si usted está enfrentando el desánimo, no le haya. Mire, hermano, ya vendí charamusca, ya vendí chocobananos, ya vendí piña, ya vendí esto, ya vendí tomates.
Solo droga me hace falta. Bueno, inténtelo y lo vamos a ir a ver allá a un lugar, a una ciudad que le dicen Miami. Bien bonita esa ciudad, hasta palmeras tiene. Siga intentando en sus fuerzas y lo que va a terminar es en la cárcel. Lo que va a terminar es con un divorcio. Lo que va a terminar es que mire, hermano, dice alguien, yo le reviso a la mujer todos los días el teléfono a ver si no hay otro ahí. No es así. No es aquí yo mando. No es así. O sea, uno tiene que tener la confianza de que ese matrimonio, que esos hijos, no es en mi fuerza, no es por lo que yo aporto, no es por lo que yo soy, no es por lo que yo digo, no es porque yo aquí mando, sino es porque esto está en las manos de Dios. Esto está en las manos de Dios. Este matrimonio está en las manos de Dios. Estos hijos están en las manos de Dios. Este negocio está en las manos de Dios y Él es el que lo prospera. Yo hago mi parte, pero la bendición viene de Dios. Y entonces ahí es donde dice el Salmo, dice, vana es la ayuda de los hombres, pero cuando nos depositamos en Dios, ese creyente empieza a hacer proezas en el nombre del Señor. Las cosas empiezan a salir bien. Empezamos aquello que lo intentamos con esfuerzo humano, no se podía, pero ya en Dios se puede. ¿Por qué? Porque ya es Dios. Y entonces cuando vengan y ya le pregunten, mire, ¿y usted cómo logró que sus hijos no se hicieran drogos? Mire, ¿y usted cómo logró que sus hijos no fueran mujereros? Mire, ¿y usted cómo logró esto? Mire, ¿sabe cómo se logra? Depositándole en las manos de Dios la vida de uno, en el servicio de uno, esto otro, llevándolos a la escuela bíblica. O sea, depositándolos en las manos de Dios, en el servicio de Dios. Yo les he comentado, y con esto termino, el día que a sus hijos les ofrezcan droga, ahí no va a estar papá, ahí no va a estar mamá, ahí no va a estar nadie cuidándolos. Va a ser una decisión muy personal de ellos, si pasan la línea o no la pasan, si pasan la frontera o no la pasan. Lo que tiene que hacer el padre es formar los valores y los principios para que él pueda tener las herramientas para poder defenderse. El día que a mí me ofrecieron droga, ahí no estaba mi papá, ahí no estaba mi mamá. Yo tuve que tomar la decisión de decir no, gracias. Entonces uno tiene que entender, pero me dieron las herramientas. Uno tiene que entender que si usted no le da las herramientas a sus hijos, si usted es flojo para servirle al Señor, hay que andarlo rogando. Su hijo lo trae a la iglesia. Mire, papá, ay, fíjate que ahora no vamos a ir porque vamos a quedarnos viéndonos un partido. Entonces, ¿cómo va a poder salir adelante? ¿Qué referencia le va a dar usted a sus hijos? Usted tiene que hacer su parte, porque Dios va a hacer su parte. Pero ahí está la clave. El día que ellos se enfrenten a la realidad, ahí nadie. Y ya después, ya pasaron la frontera. Ya después usted los puede garrotear, ya usted les puede pegar, ya usted puede gritarles, ya no sirve nada de eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entender que yo no puedo sostener mi matrimonio, que yo no puedo sostener mis hijos, que este trabajo, sí, yo hago mi parte, hago publicidad, ofrezco mis servicios, pero todo viene de arriba. Dios es el que envía a los clientes. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Las jóvenes, ¿qué hacen? Las jóvenes, ¿qué hacen para buscar esposo? ¿Qué hacen? Las creyentes empiezan a levantarse la falda, empiezan a publicar más en TikTok para que le llamen. Y entonces lo que vas a conseguir es carne. Es alguien que te buscó por la carne y también por la carne te va a dejar. El día que te engordes te van a dejar. El día que ya los ojos ya no sean azules, sino que sean algo verdes, entonces te van a dejar. El día que ya no puedas caminar, entonces te van a dejar porque te buscaron por la carne. ¿Me estoy dando a entender? Y vas a decir, si en la iglesia lo conseguí, sí, pero por tus fuerzas humanas.
Sí, porque ¿y cómo no te iba a salir si andas pelada? ¿Cómo? Era imposible que no te saliera y después le echas la culpa a Dios. No, no, es que eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Lo que viene de Dios, dice, vana es la ayuda de los hombres. En Dios vas a hacer proezas, aunque tengas 50 años. Te podés casar aunque tengas 90. No importa, es que para Dios no hay imposibles, porque todo está en la mano del Señor. En Dios haremos proezas, dijo David. Y también usted y yo podemos hacer proezas en Dios cuando nos depositamos en la mano de Él. Mira, hermano, esto uno como que va uno entendiéndolo, a golpes lo va entendiendo. Pero entre más rápido usted lo entienda, menos dolor se va a evitar, menos tristeza se va a evitar. Entonces la clave está en depositarse en las manos de Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Póngase en pie ahí donde está y vamos a finalizar.